Yo estaba sirviendo café cuando escuché la voz de Paola en la sala. Javi, tenemos que hablar con tu mamá sobre la casa. Mi mano tembló. Sentí el golpe del miedo subir por el pecho. Por un segundo pensé que la taza iba a caerse, que el café caliente iba a derramarse sobre el suelo, pero me quedé inmóvil, respirando despacio, como una mujer que ya ha aprendido a tragar silencios. Ahora, preguntó Javier con esa incomodidad que ya conocía demasiado bien. Es el momento perfecto, mientras está fresco, insistió ella. Entré a la sala con la bandeja. Ellos estaban sentados como dos visitantes analizando un terreno. Paola me miró con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Suegra, siéntese. Queremos hablar con usted. Me senté. Javier miraba el piso. Paola tomó aire y soltó las palabras como quien arranca un vendaje sobre una herida abierta. Doña Alma, sabemos que este momento es difícil, pero hay que ser prácticos. Esta casa es muy grande para usted sola. El mantenimiento, las escaleras, todo es peligroso a su edad. Sentí que el aire se volvía pesado, como si la sala se encogiera alrededor de mi pecho. Hemos visto un asilo muy bonito en Coyoacán. Tiene jardines, enfermeras, actividades. Usted va a estar mejor cuidada y nosotros podemos vender la casa, ayudarla con los gastos, y también nos vendría bien para el departamento que queremos comprar. Miré a mi hijo esperando que dijera algo, que recordara las tardes en que su padre le enseñó a andar en bicicleta en ese patio, la manera en que Heriberto lo levantaba del suelo cuando caía, y le decía, «Inténtalo otra vez, hijo». Pero Javier solo asintió despacio sin mirarme. «Mamá, Paola tiene razón. Vas a estar mejor. Nosotros te visitamos seguido». No respondí, no grité, no lloré. Guardé silencio. Un silencio que ellos interpretaron como debilidad. Pero yo ya sabía algo que ellos no. La verdad tiene su propio tiempo. Y ese tiempo estaba por llegar. Y para seguir escuchando esta historia, detente un momento y revisa si ya estás suscrito al canal. La casa volvía a oler a café cuando ellos se fueron esa noche. Ese olor cálido que siempre me recibía en las mañanas, mezclado con la loción de Heriberto y el sonido del periódico al abrirse. Caminé despacio por el pasillo. Todo seguía igual, y sin embargo algo dentro de mí había cambiado para siempre. El retrato de la sala parecía mirarme con una pregunta. ¿Qué vas a hacer, Alma? Me senté en la mecedora y dejé que el silencio se posara sobre mí como un manto viejo. No podía creer que las mismas paredes que guardaban 40 años de memorias fueran ahora motivo de una conversación tan fría. No era la casa lo que querían. Era la seguridad económica, la comodidad, una puerta fácil hacia una vida que ellos deseaban más que a mí. Esa noche no dormí. Caminé de un cuarto a otro como un fantasma. En la cocina todavía estaba el delantal de Heriberto, colgado donde él lo dejó por última vez. Toqué la tela. Sentí el hueco que dejó en mi vida. Sentí también un presentimiento, una intuición, que se despertó como un animal que abre los ojos en la oscuridad. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché un chasquido suave, como el sonido de una madera al ceder. Me acerqué al pasillo. El cajón del mueble donde guardaba documentos estaba ligeramente abierto. Yo estaba segura de haberlo cerrado, tan segura que un escalofrío me recorrió la espalda. Me incliné y lo abrí por completo. Los papeles estaban movidos, no desaparecidos, solo movidos, como si una mano desconocida hubiera entrado y lo hubiera revisado todo sin prisa. Miré hacia la puerta principal. Seguía cerrada, las ventanas también. Entonces recordé algo que me paralizó. Javier tenía una copia de mis llaves desde que era adolescente. La guardaba en una cajita metálica con recuerdos de su infancia. ¿La seguiría teniendo? Me quedé de pie en medio del pasillo, sintiendo que la casa entera respiraba conmigo. No era solo la idea del asilo, no era solo la conversación humillante. Había algo más, algo que Javier y Paola no habían dicho en voz alta, algo que buscaban con urgencia. Cuando finalmente regresé a la sala para sentarme, el ruido cambió. No era imaginario esta vez. Un sonido leve llegó desde el patio. Una pisada sobre la gravilla, apenas audible. Me acerqué a la ventana. El aire frío de la madrugada
entraba por una rendija. Afuera la luz del farol bañaba el patio con un tono amarillento. Y entonces lo vi. Alguien se movía cerca del limonero, una sombra inclinada, buscando entre la tierra como si supiera exactamente qué estaba buscando. Mi corazón golpeó fuerte. Quise gritar, pero la voz no salió. Solo observé mientras la sombra se alejaba lentamente y desaparecía detrás del muro. Me quedé ahí, con las manos apretadas contra la ventana. ¿Qué había debajo de ese limonero que podía interesarle a alguien? ¿Qué sabían ellos que yo aún no sabía? Respiré hondo. Era mi casa, mi vida, mi historia, real, y nadie tenía derecho a arrancármela. Pero algo me decía que para defenderla, primero tendría que descubrir un secreto enterrado, uno que Heriberto dejó para mí mucho antes de marcharse. Y mientras la primera luz del amanecer teñía el patio, comprendí que mi silencio había terminado. Todo estaba a punto de empezar, y lo que venía después cambiaría mi vida para siempre. Y cuando el sol terminó de levantar la sombra del limonero, sentí una decisión formarse dentro de mí como un latido nuevo. No iba a dejar que nadie me sacara de mi propia casa, no sin entender primero qué estaban tramando. A media mañana, mientras intentaba preparar algo de desayuno, el teléfono sonó con un tono extraño, como si cargara malas noticias. Contesté sin pensar, todavía con la mente en la sombra que había visto en el patio. Señora Alma Herrera, llamamos de la residencia Primavera Dorada. Sentí que la cuchara se me cayó de la mano. Estamos confirmando su ingreso para el lunes. El mundo se me deshizo por un instante. Yo no he solicitado nada, dije con la voz que me temblaba sin querer. Según nuestros registros, su hijo Javier firmó como responsable legal. Y entonces llegó la frase que me perforó el pecho. También presentó un poder notarial para autorizar trámites en su nombre. Me quedé muda. Había firmado papeles, sí, pero jamás para esto. No, jamás para entregarle mi vida a nadie. Pedí que cancelaran todo de inmediato, y colgué sintiendo un frío que no era del clima. La traición tiene un sonido particular. No es un grito, no es una palabra. Es ese silencio después de descubrir que la mano que sostuvo la tuya, tantos años ahora, te empuja hacia un borde que no pediste. Apenas habían pasado 10 minutos cuando escuché la llave girar en la puerta. Javier entró como si nada. Hola mamá, vine rápido a dejarte unos folletos del asilo para que lo pienses con calma. Los puso sobre la mesa con una sonrisa cansada. Yo lo miré fijamente. ¿Ya reservaste mi cupo sin preguntarme? Javier parpadeó como si yo hubiera dicho una locura. Mamá, no te alteres. Es un lugar bonito, casi como un hotel. Tuve que interrumpirlo porque sentí que la voz se me partía. ¿Con qué derecho lo hiciste? ¿Qué papeles firmaste por mí? Él evitó mis ojos. Suspiró. Siempre suspiraba cuando Paola ya había decidido por él. Mamá, firmé lo necesario. Solo quiero ayudarte. A veces uno no sabe lo que es mejor para sí mismo. Sentí que esa frase me empujaba a un precipicio. Me giré hacia la ventana para no verlo. En el patio, la tierra removida del limonero seguía ahí, recordándome que esta historia tenía capas más profundas. Javier se puso de pie y dijo que volvería por la tarde con Paola. Necesitamos avanzar con los trámites, mamá. No podemos esperar mucho. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó tan silenciosa que pude escuchar mi propia respiración quebrarse. Respiré hondo. Tenía que actuar. Tenía que encontrar respuestas antes que ellos. Me acerqué al mueble del pasillo donde guardaba documentos viejos. A un lado del cajón, encontré algo que no había visto la noche anterior. Un papel doblado en 4. Lo abrí con manos temblorosas. Era una nota de Heriberto, escrita años atrás, cuando aún trabajaba en las obras. Si un día algo te preocupa, Alma, busca la verdad donde siempre crecieron nuestros comienzos. Bajo el limonero, encontrarás la respuesta. Mi corazón dio un vuelco. Él sabía. Había dejado algo para mí. Corrí al patio sin pensarlo. La mañana iluminaba el árbol con un brillo casi dorado. Me arrodillé junto a las raíces. Retiré la tierra suelta. Y ahí estaba. La placa metálica. El latón frío tenía grabado mi nombre. Para Alma. Esta casa es tuya. Siempre lo fue. Siempre lo será.
Mi garganta se cerró. Lloré. No por tristeza, sino por la certeza de que mi esposo había visto venir esta tormenta. Y aún después de su partida, seguía protegiéndome. Mientras secaba mis lágrimas, escuché la voz de alguien en la reja. Doña Alma, ¿puedo pasar? Era doña Lupita, mi vecina. Me miró con preocupación. Vengo a decirle algo que no sé si deba decir. La invité a entrar, aunque mis manos todavía estaban sucias de tierra. Paola estuvo ayer en mi casa. Me preguntó si la había visto a usted confundida, olvidando cosas, actuando raro. Sentí un nudo debajo de las costillas. Lupita continuó. Le dije la verdad, que usted está más lúcida que todos nosotros. Pero la forma en que ella insistía no me gustó nada. El aire se volvió denso. Paola estaba preparando el terreno para algo más grande, algo peligroso. Abrí la placa otra vez y la apreté contra mi pecho. Lupita tomó mi mano. No permitan que le hagan daño. Usted no está sola. Mis ojos ardieron. Hacía semanas que no escuchaba una frase tan simple y tan necesaria. Cuando Lupita se fue, regresé a la sala, tratando de ordenar mis ideas. Cada cosa estaba en su sitio. Cada recuerdo tenía su lugar. Y sin embargo, había una grieta invisible que empezaba a abrirse entre mi hijo y yo. Caminé hacia la cocina. Tomé una taza limpia. La llené de café aunque mis manos seguían temblando. Y mientras bebía el primer sorbo, escuché el sonido que marcaría el siguiente golpe. Un mensaje entró en mi teléfono. Era de un número desconocido. Decía solo esto: no te resistas, Alma. Esto ya está decidido. El café se me congeló en la garganta. Sentí un temblor recorrerme los brazos. Sabía que lo peor todavía no había llegado. Y sin embargo, algo dentro de mí, una fuerza que no conocía, comenzaba a levantarse. Me quedé mirando la pantalla, con la placa del limonero todavía tibia entre mis manos. Había secretos enterrados. Había documentos manipulados. Había alguien moviendo hilos que yo aún no entendía. Y ahora sí, tenía que prepararme, porque lo que venía no era solo una discusión familiar, era una lucha por mi dignidad. Y yo iba a descubrir la verdad, aunque me doliera hasta el alma. La tarde cayó con un silencio extraño, como si la casa estuviera conteniendo el aliento junto conmigo. Encendí una lámpara pequeña en la sala, más para sentir compañía que por necesidad de luz. Apenas me acomodé en la mecedora cuando escuché un golpe suave en la puerta. No era Javier, no era Paola. Era un golpe distinto, tímido, casi urgente. Abrí y vi a un muchacho joven, uno de los empleados de la tienda de fotocopias que está en la esquina. Señora Alma, vengo a devolverle esto. Me extendió un sobre grueso. Alguien lo olvidó en la máquina y llevaba su nombre. Lo tomé con el corazón acelerado. Gracias, dije casi en un susurro. Cuando cerré la puerta, apoyé la espalda contra la madera. El sobre pesaba más de lo normal. Lo abrí con cuidado. Dentro había copias de documentos. Mi firma repetida en varias hojas. Pero no eran documentos míos. No eran trámites que yo hubiera autorizado. Y la firma, aunque parecida, no era la mía. El aire me faltó por un momento. Javier había firmado algo en mi nombre. O alguien había usado mi firma como si fuera un trozo de papel sin valor. Toqué la tinta con el dedo. Me ardió el pecho como si me lo estuvieran arrancando desde adentro. Respiré hondo. No podía dejar que esta historia avanzara sin entenderla. Necesitaba a alguien que pudiera protegerme con la verdad. Y en ese instante, recordé a la única persona que jamás le falló a Heriberto, el licenciado Romero. Fui hasta el cuarto donde guardaba el pequeño calendario de teléfonos. Lo encontré después de revisar cajón por cajón. Marqué el número lentamente, como si cada dígito fuera una puerta que me costara abrir. Cuando escuché su voz, sentí que una parte de mí se aflojaba. Licenciado, soy yo, Alma. Se hizo un silencio breve, cálido. Alma, pensé que no volverías a llamar. ¿Estás bien? No. Y apenas dije esa palabra, mis ojos se llenaron otra vez. Me pidió que fuera a su oficina al día siguiente. Intenté dormir, pero la noche se hizo larga. Cada sonido parecía un aviso. Cada sombra,
un recordatorio. A primera hora de la mañana, tomé mi bolsa y salí rumbo al despacho. El ruido de la ciudad me hacía sentir pequeña, como si caminara dentro de un mundo que ya no entendía. Llegué y me recibió con la misma mirada seria que usaba con Heriberto cada vez que hablaban de trabajo. Le entregué los documentos. Los revisó uno por uno, sin decir nada. Solo movía la ceja derecha cada vez que encontraba algo más que no encajaba. Finalmente habló. Alma, esto es serio, muy serio. Estas firmas son falsas. Los trámites que aparecen aquí no son legales. Y el poder notarial que dicen tener no existe en ningún registro oficial. El corazón me golpeó fuerte. Sentí la piel erizarse desde los hombros hasta las manos. Alma, alguien está tratando de reemplazar tu voluntad, y si esa intención avanza, puedes perderlo todo sin darte cuenta. Me llevé las manos al pecho. Sentí las lágrimas subir, pero me obligué a mantenerme firme. ¿Puedo defenderme?, pregunté con una voz que no parecía mía. Claro que sí, dijo él con seguridad, pero necesito saberlo todo. Necesito que me digas exactamente qué está pasando en esa casa. Le conté todo. La conversación sobre el asilo, la visita a escondidas al patio, la nota de Heriberto, la llamada de la residencia, el mensaje anónimo. Y cada palabra que dije hacía que la expresión del licenciado se volviera más tensa. Cuando terminé, él se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia afuera un instante y luego volvió hacia mí. No estás sola en esto, Alma, y no te van a sacar de tu casa. Sentí un alivio profundo, pero también una nueva inquietud, porque la verdad, cuando empieza a revelarse, jamás se detiene en la primera capa, y yo sentía que lo que estaba por descubrir todavía no era lo más doloroso. Antes de irme, él me dio una carpeta con copias certificadas de mis documentos reales. Tenía que guardarlas como si fueran oro. Me abrazó de manera breve, como quien sabe que la batalla apenas está comenzando. Volví a casa caminando despacio. Al llegar, algo no encajaba. La puerta estaba bien cerrada, pero la alfombra de entrada estaba movida unos centímetros. Entré con cautela. Fui directo al mueble del pasillo. Los cajones estaban desordenados. Un sobre del banco desapareció, y en su lugar, una nota escrita con letra apresurada. Tomé un poco de dinero, mamá. Lo necesito para el bebé. Te lo voy a devolver. Me recargué contra la pared sintiendo un dolor distinto. Un dolor que no venía de la traición calculada de otros, sino de la necesidad de mi propio hijo, de su debilidad, de la forma en que dejaba que su vida fuera dirigida por otra persona. El silencio de la casa volvió a pesar. Un silencio denso, inquietante. Ese tipo de silencio que anuncia que algo está por romperse. Me quedé un largo rato sin moverme, hasta que de pronto el timbre del teléfono volvió a sonar. Contesté con las manos heladas. Una voz desconocida dijo solo 3 palabras. Retira la denuncia. Ixinol colgó. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. No había puesto ninguna denuncia aún, pero alguien ya temía que lo hiciera. Me quedé ahí, con el auricular en la mano, mirando el reflejo de mi rostro en el vidrio de la puerta. Entendí que lo que venía ya no era una simple disputa familiar, era un intento de borrar mi voluntad, mi casa y mi historia. Y mientras el viento movía las cortinas, una certeza se levantó dentro de mí, como una llama que no se deja apagar. Si ellos creían que podían decidir mi vida, estaban a punto de descubrir quién soy realmente. La llamada siguió resonando en mis oídos, mucho después de que la línea quedara muda. Retira la denuncia. Esa frase golpeaba como un eco oscuro en el pecho, como si alguien hubiera entrado a mi casa sin pisar el suelo. Fui hasta la ventana del patio para tomar aire, y en el instante en que la abrí, un golpe seco me hizo sobresaltar. La maceta que siempre estaba firme junto al limonero apareció tirada en el suelo, partida en 2. Las raíces expuestas, la tierra derramada como si alguien la hubiera pateado con furia. Sentí un escalofrío que me heló la sangre. No era un accidente. Yo había regado esas plantas la tarde anterior. La maceta estaba intacta. Alguien había entrado otra vez. Alguien que quería dejarme un mensaje sin tener que hablar. Me acerqué despacio
con el corazón golpeando contra las costillas. Y ahí, entre la tierra húmeda, algo brilló. Un pedazo de vidrio roto. Y al lado, un clip metálico de los que Javier usaba en la oficina. Se me aflojaron las rodillas. No quería creerlo, pero el corazón sabe antes que la mente. La traición, cuando viene de un hijo, tiene un olor distinto. Una mezcla entre pérdida y vergüenza que arde por dentro. Respiré intentando no desmoronarme, y de pronto escuché un ruido leve en la calle, como pasos alejándose a prisa. Me asomé por la reja. Solo alcancé a ver una sombra doblando la esquina. Un cuerpo alto, delgado, lo suficiente para que mi corazón se encogiera aún más. Cerré la puerta del patio con llave, y mientras aseguraba el cerrojo, algo dentro de mí, algo que llevaba semanas escondido, empezó a despertar. No era rabia, no era tristeza, era ese instinto frío y firme que las mujeres de mi generación aprendimos tarde, pero que una vez despierto, no vuelve a dormirse. Me senté a la mesa del comedor, encendí la luz amarilla que daba al mueble de madera y extendí sobre la superficie todos los documentos reales que el licenciado Romero me había dado. Mi testamento, la escritura auténtica de la casa, las actas viejas de mi familia, mis certificados médicos, mi verdadera firma repetida una y otra vez. Los puse uno junto al otro, como quien ordena un ejército antes de una batalla, y mientras lo hacía, algo llamó mi atención. Un pequeño sobre que nunca había visto, perdido entre las carpetas más antiguas. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Heriberto. No tenía fecha, pero por la tinta, por la caligrafía, supe que la había escrito en los últimos meses de su vida. Decía que si alguna vez Javier intentaba quitarme algo, él confiaba en que yo tendría el valor de defender lo nuestro. Y esa frase me atravesó el corazón como un rayo. Mientras la releía, se escuchó un golpe a la distancia. Este no venía de la calle ni del patio, venía del interior de la casa. Un ruido seco, rápido, como si una puerta hubiera sido empujada de golpe. Me puse de pie temblando. Avancé despacio por el pasillo. La luz se movía con las sombras, y la casa entera parecía contener el aliento. Al llegar al cuarto de Javier, vi algo que me heló. La ventana estaba entreabierta, y sobre la cama había una caja de cartón aplastada, la misma caja donde yo guardaba parte de las cosas de su papá. Adentro faltaban varias herramientas antiguas, y una cinta métrica larga colgaba hacia el suelo, como si alguien hubiera salido con prisa. No podía negarlo más. La invasión no era simbólica, era real. Alguien estaba entrando, tomando lo que no era suyo, abriendo mis recuerdos como si fueran basura. Sentí una rabia fría subir desde el estómago, una rabia nueva, de esas que ya no lloran, sino que se transforman en claridad. Regresé a la sala, tomé el teléfono y marqué al licenciado Romero sin pensarlo. Licenciado, alguien entró otra vez. Esta vez se llevaron cosas. Él solo respondió: Alma, mañana iremos al juzgado. Hoy cierre todo. No abra la puerta a nadie. Colgué. Me quedé de pie en medio de la sala, respirando hondo, intentando mantenerme entera. Y de pronto, como si la vida quisiera empujarme un paso más, alguien llamó a la puerta. Un golpe corto, medido, ni fuerte ni suave, como si quien tocaba quisiera que yo supiera que estaba ahí, pero sin mostrar su verdadero propósito. Me acerqué lentement, miré por la rendija del marco, y lo vi. Javier, mi hijo, con el rostro pálido, los ojos nerviosos, y las manos escondidas dentro de los bolsillos. En ese segundo, sentí que la historia completa estaba a punto de girar, de revelar su capa más dolorosa. Abrí la puerta apenas unos centímetros. Javier levantó la mirada y me dijo con una voz que no reconocí: Mamá, tenemos que hablar antes de que sea demasiado tarde. Y supe en ese instante que lo que venía era la parte más oscura de la verdad. Su voz tenía un temblor que nunca antes le había escuchado. No era enojo, no era soberbia, era miedo. Un miedo que me heló el alma, incluso antes de escucharlo hablar de nuevo. Abrí la puerta un poco más.
sin quitar el seguro. La distancia entre nosotros era apenas una rendija, pero suficiente para ver que sus manos le sudaban, y que su respiración estaba entrecortada, como si hubiera corrido, o como si estuviera huyendo de algo. Mamá, por favor, déjame pasar. Solo un minuto. Algo en mí dijo que no podía abrirle sin entender qué había detrás de ese temblor, de esa urgencia. Así que me mantuve firme. Habla desde ahí, Javier. Te escucho. Él se pasó las manos por el rostro, como buscando valor para decir lo que venía. Finalmente soltó el aire. Paola hizo algo. Sentí un nudo en el estómago. Algo dentro de mí sabía que esa frase era el inicio de un derrumbe. Javier continuó. Ella habló con un abogado que no conozco. Le dijo que teníamos que movernos rápido, que si no te sacábamos de la casa, antes de que se leyera el testamento, nos quedaríamos sin nada. Su voz se quebró, y yo vi cómo el niño, que un día cargué en mis brazos, peleaba por salir a flote entre un mar de decisiones que no le pertenecían. Mamá, yo no quería hacer esto, pero ella decía que era lo mejor para nosotros. Y yo la creí. Mis manos temblaron sobre el marco de la puerta. Javier siguió. Pero hoy pasó algo. Y por primera vez, creo que ella no está bien. Me incliné un poco, buscando su mirada. ¿Qué hizo, Javier? Él tragó saliva. Y cuando habló, su voz era apenas un hilo. Amenazó a la vecina de al lado. Le dijo que si testificaba que tú estás bien de la cabeza, la iba a acusar de algo que no cometió. Y yo no puedo permitir eso. No puedo seguir en esto. Sentí las piernas aflojarse, pero me obligué a mantenerme de pie. La casa estaba en silencio, tan quieta que pude escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. Javier respiró hondo. La verdad es que ella me dijo que, si no cooperaba, iba a irse. ¿Y con el bebé? Y yo estaba desesperado. Mamá, tan desesperado que no vi lo que estaba haciendo. Una mezcla de dolor y compasión me recorrió el cuerpo. No por Paola, por él, por ese hombre que era mi hijo, y que durante años había confundido miedo con amor. Javier bajó la mirada. Sé que lo arruiné todo. Sé que me equivoqué en cada paso. Pero hoy vi algo en ella, algo que me dio miedo. Y por primera vez entendí que no puedo seguir permitiendo lo que ella decide. Ni para mí, ni para mi hijo. Se quedó en silencio, como esperando que yo lo rescatara de su propia tormenta. Pero no hablé. No todavía. Él levantó la mirada. Mamá, necesito ayuda. Ese pedido, tan simple, tan crudo, me atravesó. Pero las heridas todavía estaban frescas. Y el perdón, aunque posible, no podía nacer como una reacción inmediata. Respiré hondo. Javier, no puedo abrirte hoy. No, así. Pero tampoco voy a dejarte caer. Mañana iremos juntos con el licenciado. Mañana vas a decirle la verdad, toda. Y después veremos cómo seguir. Él asintió, los ojos llenos de lágrimas que no dejaba caer. Gracias, mamá. De verdad, gracias. Se dio media vuelta y se fue caminando despacio, como si cada paso le doliera. Yo cerré la puerta, me apoyé contra ella y dejé que el silencio cayera de nuevo sobre la casa. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo, porque aunque la tormenta seguía ahí, algo había cambiado. La verdad empezaba a abrirse paso. Al día siguiente, nos reunimos en el despacho del licenciado Romero. La sala estaba fría, con el ruido distante de la ciudad colándose por las ventanas. Javier llegó pálido, pero decidido. Contó todo, cada manipulación, cada presión, cada documento falso que Paola había querido mover, cada miedo que él había permitido crecer. El licenciado lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, habló con esa calma que siempre me hacía sentir a salvo. Alma, Javier, a partir de este momento, yo me encargo. Y cumplió. Las semanas que siguieron fueron claras y duras. Paola tuvo que enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Los documentos falsos quedaron invalidados. La policía intervino cuando intentó entrar a mi casa otra vez. Y Javier
Javier tuvo que aprender, por fin, a vivir sin obedecer el miedo. La justicia llegó sin escándalo, sin gritos, sin venganza, solo con verdad. Y después vino algo que yo no esperaba, la paz. Pequeña, silenciosa, pero profunda. Javier comenzó a visitarme una vez por semana, luego dos, luego tres. No hablábamos del pasado, hablábamos del bebé, de su trabajo, de las cosas sencillas. Poco a poco, ese hilo roto entre nosotros empezó a tejerse de nuevo, no desde la perfección, sino desde la honestidad. Un día, mientras tomábamos café bajo el limonero, Javier dijo algo que aún guardo como un tesoro. Mamá, gracias por no rendirte. Si tú hubieras cedido, yo jamás habría aprendido qué significa realmente ser un hombre. Lo miré y supe que era verdad. La justicia no siempre es castigo. A veces es transformación. Hoy, al contar mi historia, solo quiero dejar una última reflexión. Nadie tiene derecho a borrar tu dignidad, ni siquiera la familia. El amor que exige tu silencio no es amor, es control. Defiéndete, pon límites y nunca dejes tu vida en manos de quienes no saben cuidarla. Si esta historia llegó a tu corazón, déjame tus palabras en los comentarios y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Y si quieres acompañarme en más relatos reales, donde la verdad encuentra su camino, suscríbete a Relatos de la Vida Real.